todos, ¿cómo están? Buen viernes. Miren que el proyecto de ley de la regulación del mercado de marihuana tuvo muchas idas y venidas, se debatieron distintos aspectos a nivel parlamentario, en la sociedad en general, pero nadie o a nadie se le ocurrió plantear el debate de lo que hoy está poniendo en jaque esta ley ya implementada y que además se viene desarrollando, nos guste o no, con éxito, si se considera, bueno, la adhesión, el número de registros, 20.000 usuarios en total. ¿A nadie se le ocurrió? En realidad hubo un artículo el año pasado en el Diario Observador sobre eso. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Nadie lo levantó? Dice que también desde los bancos se había advertido de esta situación y que, bueno, de algún modo desde el gobierno se había dicho que esta situación se iba a solucionar o que estaba solucionada. Bueno, furioso, por decir, de alguna manera, está el senador Mujica, cuyo justamente, ¿no? barco insignia era este proyecto. Lo que dijo ya lo hemos escuchado, pero retomemos. Decidimos dar este paso, pero lo decidió el Parlamento. Y hay que respetar al Parlamento. La alta burocracia financiera tiene que encontrar un camino para respetar lo esencial de la democracia, una decisión de la mayoría del Parlamento. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque hay una filosofía atrás de esto. Entonces, no puedo creer de que no exista. Yo no tengo ninguna fuerza fuera del Parlamento. Pero si esto queda trancado, se va a trancar el Parlamento. No va a salir nada. Pero si esto queda trancado, se va a trancar el Parlamento. No va a salir nada. Porque no se puede permitir que no encuentren una solución. Ahí está la red de pago, hay otros mecanismos. No puedo creer. Y si no pueden encontrar, que se vayan. Y que vengan gente que tenga capacidad de encontrar una salida. El presidente del Banco Central es el mismo en su gobierno que en este gobierno. El presidente del... Vayan a hablar con Calzada. En su momento no lo era y fue consultado. Bien. Hablemos con Calzada entonces. ¿Qué tal un móvil en vivo en este momento? Tania Melgar está con quien fue justamente el secretario de la Junta Nacional de Drogas al momento de la redacción de este proyecto de ley. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, ¿cómo estás? Es así, a un mes, mañana, recordemos que mañana se cumple un mes de que se habilitó la venta en farmacia, fue un 19 de julio que comenzó la venta. Como tú decías, los usuarios registrados aumentaron de manera exponencial. Se interesaron otras farmacias también en cuanto a la venta. Habían solamente 4 en Montevideo y comenzaba el registro de algunas otras farmacias. ¿Qué pasó? Algunas bancas privadas, algunos bancos privados decidieron comenzar a alertar a estos usuarios de que quizás se cerraban las ventas y las cuentas bancarias, y a esto se sumó también el BROW. Vamos a conversar con Calzada porque en su momento, cuando se implementó la ley, trabajaron 13 organismos, diferentes ministerios en todo lo que era la regulación de esta ley y en ningún momento este problema estuvo sobre la mesa. Entonces, consultarle, bueno, cuáles fueron en aquel momento las reflexiones que se realizaron y por qué no surgió esta interrogante. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto. Sí, lo que tú decís es tal como fue, ¿no? Trabajaron con un conjunto de organismos, los ministerios que estaban en la Junta Nacional de Drogas en aquel momento, que eran 9, más el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, más otros organismos dependientes, en algunos casos, de estos ministerios, donde se abordaron todas las temáticas vinculadas a la complejidad que esta ley tenía y tiene. Fuimos abordando diferentes problemas. Abordamos el problema de las convenciones sobre estupefacientes de Viena y viajamos 3 veces a Viena para dar cuenta de ese problema. Viajó en algún momento de manera específica el subsecretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, el economista Porto, y tuvo una entrevista con la JIFE, expuso la posición de Uruguay. Tuvimos problemas en otros campos, por ejemplo, un problema
bastante importante con la genética, qué tipo de genética íbamos a usar, cómo traíamos esa genética al país. Genética, estoy hablando de semillas de marihuana para iniciar el proceso productivo, y eso se hizo todo con transferencias bancarias, no se hizo con negro, obviamente, ¿no? Pues estaba el Estado de por medio. A medida que tuvimos los problemas, los fuimos abordando. Este problema no estuvo arriba de la mesa, se presenta ahora, y bueno, lo que yo creo que es importante es, como hubo otro problema que lo pudimos solucionar, seguramente el Ministerio de Economía, conjuntamente con la Junta Nacional de Drogas y otros organismos, encontrarán las formas de dar respuesta a esta problemática que, insisto, nunca estuvo planteada originalmente, al menos hasta el 28 de febrero del 2015, mientras yo estuve al frente de la Secretaría Nacional de Drogas. ¿Y cómo se puede explicar que el BROU, que es el banco estatal, porque quizás los bancos extranjeros sí puedan regirse por las normas extranjeras, pero cómo se puede explicar que, Uruguay, la banca estatal, también se genere este tipo de inconvenientes? No, eso tiene una explicación. Nosotros no estamos diciendo en ningún caso, ni el presidente Mujica lo dijo, de que no tuviéramos ante un problema, ¿no? Hay un problema que tiene cierto riesgo para los bancos, que está vinculado a las corresponsalías que los bancos tienen en Nueva York, donde se hacen todos los intercambios cambiarios a nivel planetario, donde hay una ley de Estados Unidos que plantea que los bancos tienen que prestar un especial cuidado y no pueden realizar transacciones con dinero proveniente del juego, de las drogas, de la venta de armas, de una cantidad de aspectos, del tráfico de personas, de la prostitución. Está bien, pero hay drogas legales y drogas ilegales, hay tráfico, mercado negro de armas y hay un mercado legal de armas, hay juego legal y juego ilegal. Entonces, lo que hay son siempre alternativas a esto. Es decir, a nadie se le pasa por la cabeza que se va a prohibir el juego a nivel planetario, ¿no? Tendrían que declarar un estado fuera de los Estados Unidos a Las Vegas. También, por ejemplo, hay transacciones internacionales en materia de derivados de la amapola para producir medicamentos vinculados a el dolor, ¿no? Todos los derivados del opio. Es decir, hay mercados negros y mercados regulados. Sí, aquí el cannabis, está regulado la venta. Exactamente, es decir, para Uruguay y todo el dinero que se produce o que circula, ya sea en la producción, en la distribución o en el expendio de la marihuana no médica de uso regulado, es legal. Por lo tanto, toda la actividad es legal y está sumamente controlada por el Estado. Más aún, nosotros en el proceso de redacción de la regulación, del decreto regulatorio de la ley, trabajamos muchísimo con la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y la Unidad de Análisis Financiero para que Uruguay, por trabajar en este campo, en este mercado, no fuera a quedar en una lista gris, ¿no?, de el GAFI o del GAFISUD en aquel momento. Eso es lo que explica en gran medida gran parte de los retrasos que hubo, por ejemplo, en el proceso de adjudicación de las empresas a las cuales se les adjudicó la plantación en el polígono en propiedad del Estado. ¿Por qué? Porque la regulación para este caso es tan estricta que se obliga a saber quién es el origen, en términos de persona física, de los fondos que se dedican a esto. Si no puede venir uno no puede decir, no, es la sociedad anónima Innomidad tal que viene de esto, ¿no? Entonces, obviamente todos los temas que fueron presentados los tratamos y les encontramos las soluciones que entendimos en su momento pertinentes. Esto no estuvo arriba de la mesa, sino lo hubiésemos tratado. No estuvo porque, bueno, eso yo no lo puedo decir. Yo coordinaba
coordiné un equipo de trabajo y obviamente no conocía de genética de la planta de marihuana, ni de relaciones internacionales, ni de mercado financiero. Hubo un conjunto de personas que tienen una gran experiencia, que tienen formación en estos campos, que aunaron sus esfuerzos para poder llevar esto adelante, porque no se puede ser tan omnipotente, al menos yo no lo soy, de pensar que puedo tener una respuesta para todos los problemas que tiene y que tuvo en su momento la complejidad de una ley como esta. Victoria, te escuchamos. Claro, para algo además justamente se apeló a los técnicos en distintas materias para poder justamente que no ocurriera un problema como ¿no? En su momento estaba el propio Polgar, el presidente del BROU, como subsecretario de Economía. Ahora, se supone que sí fue advertido, o por lo menos circula esa versión. Hay un artículo del diario El Observador de fecha 2016, noviembre, que se da cuenta de esta posibilidad. ¿Quién fue que alertó? ¿A quién no se escuchó? Bueno, yo lo que puedo dar fe, y partiendo de la hipótesis de que todo lo que trabajamos, que fuimos muchas personas, ¿no? Fueron 13 organismos, había más de 30 personas que estuvimos en la vuelta de esto, que todos actuamos de buena fe y esto no estuvo nunca arriba de la mesa. Yo supongo porque nadie lo advirtió en su momento. A ver, esto no lo advirtió la oposición, no lo advirtieron los gerentes de los bancos en su momento. Economistas y expertos en banca internacional en todos los partidos, está claro. Sí, claro, si se plantearon muchas cosas, se planteó que íbamos a quedar afuera de las convenciones, sí. Se planteó, y nosotros fuimos dando respuestas a eso y haciendo acciones en consecuencia, ¿no? Y ya te digo, esto resulta, es otro plano de análisis, ¿no? Pero un poco incomprensible si uno no lo analiza a fondo. Yo lo que digo es que la banca china, partiendo de que China es el principal productor mundial de cáñamo, maneja fondos muy importantes en relación a esto y a nadie se le va a ocurrir en los Estados Unidos expulsar a los bancos chinos, ¿no? Sí, pero usted mencionaba, por ejemplo, o no reconocerles. Hoy en la mañana daba el ejemplo de Alemania, ¿no? Como una industria farmacéutica muy importante que vende unos aceites a partir de o sea, compra la flor de la marihuana, hace medicamentos y aceites. Exacto. Y que no pasa nada y que los bancos están en la operación. La regulación alemana es una regulación, yo no digo que la hayan copiado, pero que es muy similar a la que hicimos nosotros, exclusivamente para la marihuana medicinal. ¿Y no habrá ahí crear una un instituto de regulación y control? ¿No está ahí la diferencia? Tal vez la Convención de Viena no diga nada al respecto, pero está dando ejemplos de lugares o países donde se vende marihuana medicinal, no para uso recreativo. Bueno, no, es independiente. El tema es que para el caso de la marihuana medicinal o para el caso de los derivados del opio, ¿no? Que sigue siendo hay una medicinal. parte que es legal, ¿no? Que terminan siendo medicinal, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de Suiza, ¿no? Si Suiza tenía y tiene, supongo hasta ahora, un centro de dispensación de heroína donde la dispensación de heroína no está habilitada por las convenciones. Y a nadie se le ocurrió ni expulsar a Suiza de las convenciones, ni me imagino que se le habrá pasado por la cabeza expulsar a los bancos suizos de la banca internacional. Esto que tiene un factor que es importante reconocerlo, es decir, hay riesgos en la operativa bancaria de esto, lo que hay que hacer de manera consecuente es demostrar que en el Uruguay esto es un mercado regulado y que es un mercado legal. Por lo tanto, los fondos que se manejan no provienen de la venta ilegal de drogas, sino que provienen de la comercialización de una sustancia que tiene circulación legal. Sí, Vergara, el presidente del Banco Central, decía que el camino era lograr que efectivamente el Congreso de Estados Unidos vote una ley que está girando por allí, que levantaría este obstáculo que también lo está padeciendo muchos estados en Estados Unidos, ¿no? El tema es que sí, ahora con Trump no sé cuán prioritario puede ser votar esa ley. No, bueno, hay 29 estados de Estados Unidos que están en esta situación, es decir, son más de la mitad. Pero bueno, ese es un problema que tienen
los norteamericanos y que lo tendrán que resolver ellos, pero hay soluciones técnicas pero administrativas. es lo que de alguna manera levantan el obstáculo para todos. Que hay una solución legal, ¿no?, que seguramente el Congreso de Estados Unidos la tome en su momento. Particularmente, yo creo que después que California, ahora en el correr de este año, adhiera a este sistema, siendo la 9ª economía del mundo, seguramente el Congreso de Estados Unidos tendrá otra sensibilidad al respecto. Pero más allá de eso, yo creo, y por lo que he estudiado y mirado el tema, hay soluciones que son administrativas, que llevan su tiempo, pero que son factibles, porque ya te digo, ¿cómo operan los bancos que tienen cuentas, ¿no?, o que empresas que se dedican al juego tienen cuentas con ellos, ¿no? Los casinos. A nadie se le ocurre que ningún casino, lo que hay en Uruguay, opera en negro. Tienen cuentas con los bancos. La reglamentación, que es una reglamentación posterior a la caída de las Torres Gemelas, a los atentados del 11 de septiembre, lo que plantea es que los bancos deben de restringir, deben de trabajar fuertemente para evitar que dinero proveniente de las drogas, el comercio ilegal de drogas. Esa es la clave, ¿no? Uruguay no tiene un comercio ilegal de drogas, tiene un comercio legal de una sustancia, que es el cannabis, ¿no?, y que es una sustancia legal. Lo mismo que son los casinos en el Uruguay, lo mismo que la lotería, lo mismo que es una cantidad. Bien. Pero es en Uruguay y es en otros países del mundo. Entonces, Calzada, ahí hay una vuelta administrativa que es importante tener en cuenta. Bien, ahora, ¿quién se adelantó aquí? ¿Se adelantaron entonces los bancos, ahora también el BROW, en anticipar alguna amonestación por parte del Bank of America? ¿O se adelantó ahora, por ejemplo, la farmacia Pitágora en ya bajarse de la venta de marihuana? Alguna empresa, creo que también de las que produce y cultiva, también está no digo que amenazando, pero que es entendible. Si te van a cerrar los bancos, no vas a tener cuenta bancaria, te dedicas a otra cosa. ¿Quién se adelanta? ¿No habría que haber tenido más prudencia en general entonces ante esta situación? Bueno, catalogar así a mí se me hace un poco difícil. Yo no estoy inmerso en la vida cotidiana de estos problemas ahora. A mí me parece que lo más importante es decir, bueno, estamos en esta situación, es una situación difícil, es una situación que hay que abordar y obviamente son las autoridades de la Junta Nacional de Drogas, del Ministerio de Economía en este caso, de la Cancillería seguramente, las que tienen que encarar este tema. ¿Estaba molesto con usted, El problema se plantea Mujica? ahora y lo tenemos que resolver ahora. No ganamos nada con decir que fulano o sultano se apresuró, ¿no? Bien, ¿estaba molesto con usted, Mujica? Porque cuando pregúntenle a Calzada, eso que quedó en archivo, uno no sabe muy bien cómo interpretarlo. Tal vez a usted también le molestó. ¿Cómo lo tomó? Nada, ¿Recibió un guante o no? No, claro, no, a mí me pareció natural. Yo fui quien tuve a cargo la coordinación de esos equipos y soy la persona que tiene los detalles. Él no tenía los detalles de esto, con quien hablábamos, porque, a ver, se trabajó durante cerca de 2 años específicamente, hasta la última trabajamos desde el 2012 hasta el 2015, 3 años casi que cotidianamente en estos temas, con decenas, centenas, te diría, de personas que conocían diferentes aspectos de este tema o que veían preocupaciones en relación a diferentes aspectos de este tema. Entonces, para nada, me parece que naturalmente el expresidente se refirió a la persona que tuvo a cargo esto de la mejor manera. Muchísimas gracias por este móvil, Calzada. Muchas gracias, Tanita. Gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas gracias, Victoria. Continúan ustedes. ¿Será el precio de ser pioneros en esta quijotada? Es que yo creo que... A mí no me gusta hablar de conspiraciones, ¿no? Pero ¿ustedes se acuerdan de Philip Morris contra Uruguay por el tabaco? ¿Ah? Es decir, Uruguay es un país chiquito, débil y que es bueno ponerlo como ejemplo. El narcotráfico en el mundo es muy poderoso. Yo creo que hay plata de narcotráfico metidas en bancos, sin lugar a duda. ¿Ah? Que estén intentando presionar para que el ejemplo Uruguay no se extienda por el resto del mundo es una hipótesis que no hay que descartar. Y yo lo otro que me pregunto es, ¿qué pasa con...? Vaya si será conspirativa esa teoría, entonces. Sí, y a mí no me gustan las conspiraciones, pero uno mira y dice, ¡epa! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con Holanda? Los coffee shops holandeses
¿Qué? ¿Son en negro? ¿Están todos abiertos? ¿Dónde no comercian? ¿No tienen cuenta bancaria? ¿Qué es lo que...? Habló recién Calzada de Suiza y la heroína. Yo eso no tenía ni idea, digo. Pero me parece que acá hay algo raro en todo esto. Más allá de la improvisación o no que pueda haber en el proyecto, que ese es otro tema, a mí me suena que Uruguay es un buen ejemplo para tratar de parar determinadas cosas. El narcotráfico, si se le empieza a legalizar la marihuana en todo el mundo, va a perder muchos millones de clientes. Conspiración y de por acá, por allí. No, lo que plantea Alfredo tiene asidero en los dos sentidos. O sea, él dice, bueno, Uruguay es un país que puede ser ejemplo para una cosa y para la otra. Claramente, Uruguay fue elegido como un ejemplo para experimentar en este asunto de legalizar la marihuana y llevarla adelante con fines recreativos. No nos olvidemos la reunión con el señor Soros que tuvo Mujica en Estados Unidos y no olvidemos el apoyo en dinero a la campaña publicitaria que la fundación vinculada al señor Soros le otorgó a las entidades que en Uruguay impulsaban esta ley. O sea, que Uruguay es un conejillo de India, no hay ninguna duda, Ahora, quizás estamos en una fase de transición en la cual el experimento uruguayo todavía no terminó de cuajar. Y como tú preguntabas muy bien, quizás llegó a destiempo, quizás no estaba todo el camino preparado, porque advertencias de que esto iba a ocurrir ya habían. Tú señalabas el artículo del Observador, la periodista Macarena Saavedra lo publicó en el 2016. Y yo recuerdo que incluso antes o paralelamente a ese artículo, las empresas que producen la marihuana para vendérsela al gobierno se quejaban de que tenían dificultades para abrir cuentas en los bancos. ¿Y por qué tenían dificultades para abrir cuentas en los bancos? Precisamente por la aplicación de esta normativa bancaria internacional. Pero entonces eso no tiene nada que ver con una conspiración de los narcotraficantes. No, yo no comparto el enfoque de la conspiración. Digo que sí, Uruguay es un conejillo de Indias y que este caso uruguayo se está siguiendo. O sea, Uruguay está experimentando y ahora la gente está viendo que este experimento que había generado grandes expectativas en todo el mundo tenía mucha fragilidad. Algo no cierra. De todas maneras, me parece que estos asuntos son muy entendibles, ambas posiciones de mis compañeros. Hay otro aspecto que para mí es anterior y que forma parte del análisis y creo que no lo he escuchado tanto en esta dimensión y que tiene que ver con la soberanía de las naciones y de los pueblos. Quiero decir, Uruguay es un Estado de Derecho. Uruguay tiene 3 poderes muy separados. Acá todos hemos coincidido en líneas generales en los problemas que tiene Venezuela justamente por la separación de poderes. Yo creo que a este análisis le quitamos rigor si lo analizamos acerca de si me gusta o no me gusta el Frente Amplio, si me gusta o no me gusta la ley, si me gusta o no me gusta Mujica. Esas son 3 cosas muy legítimas que forman parte de otra discusión. Acá el asunto es muy otro, señoras y señores. El Uruguay, libre, soberano, republicano, y su parlamento aprobó una norma. Y esa norma no está siendo aplicada porque los bancos de Estados Unidos, de algún modo u otro, no lo permiten. El absurdo más grande es que tenemos que escuchar... Termino, Victoria, termino. El asunto más grande que tenemos que escuchar es que acá nos digan autoridades del propio gobierno, vamos a esperar que resuelva el Congreso de los Estados Unidos para ver si se aplica una ley que resolvió el gobierno del Uruguay. Recordemos que el Uruguay, así como tiene un parlamento que hace leyes, también interviene, confirma, ratifica convenciones internacionales, juega reglas de juego que van más allá del Estado. También eso es producto de la democracia. No se puede contradecir intervenir los bancos de Estados Unidos que las normas en Uruguay y tenemos Uruguay se sujetó a la Convención de Viena. A ver, la banca internacional es algo a lo que Uruguay se suma, a la Convención de Viena también. Bueno, sí, pero a ver, esos los argumentos, pero Victoria. Lo que ha sucedido hasta ahora, además, no es que la Convención de Viena dijo, señores, Uruguay está violando la ley porque entonces los vamos a poner en una lista y ahí sí, bueno, habrá que evaluar. Acá lo que hay es señores de filiales de bancos internacionales que dijeron, a mí se me ocurre que esto me puede traer problemas y no lo quiero. En este sentido, apoyando lo que decía Alejandro, pero creo que tiene mayor gravedad el asunto porque yo podía llegar a comprender cierta lógica de estos bancos internacionales. Lo que no comprendo es cómo el Banco República se suma a este coro luego de haberle abierto una cuenta al Instituto de Regulación del Cannabis. Bueno, porque ya amenazaron desde Estados Unidos que le van a dejar de emitir dólares. Pero a ver, lo que tiene que hacer el Banco República, que es el banco del Estado, si esto es una política de Estado o esto no es una política de Estado, ya a esta altura. Porque capaz que en una de esas la idea es dejarlo solo a Mujica y decir nosotros, que creo que un poco es lo que tiene que ver con ese enojo de Mujica que amenaza, decir si ustedes no arreglan esto, ¿quiénes son ustedes? Los que manejan
manejan el Tenemos equipo que hacer una económico. pausa. Otra mirada es a través de los comentarios de Mujica, ¿no? Si es una jugada de presión válida dentro de lo que es la política parlamentaria, si es un chantaje, como opinó alguien desde la oposición, eso de trancar el Parlamento. Bueno, pero es otro aspecto. Es inaceptable. Hacemos una pausa y ya venimos. Mariana Pomies, bienvenida. Gracias por habernos acompañado hoy. Después vamos a hablar de algunas encuestas de cifra inmediatamente después de la pausa. Sí, ya venimos. Entre el olvido y la memoria. Cambias el look, cambias la dieta, pero te sigue doliendo la cabeza y no cambias nada. Cambia dolor por libertad. Ahora el ibuprofeno es Ibupirac. Ibupirac, alivio inmediato. Que va del medio a la base. El camino se va a terminar. Solo dispara y ya. 007 reportándose al deber. ¿Y tú dónde estabas? Disfrutando la muerte. ¿Por qué regresaste? ¿No es una vergüenza decir que perdiste capacidad? Bienvenido al nuevo MI6. Q. 007. Por tus huellas, eres el único que puede dispararla. Yo diría que más que un arma de fuego, es un objeto de uso personal. Usted perdió el dispositivo que contenía la identidad de muchos agentes implantados en organizaciones terroristas en todo el mundo. ¿Qué sabes tú sobre el miedo? Lo sé todo. Este no lo conoces. El Imperio. MI6. Te envió a buscarme sabiendo que no estabas